Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y de la misma manera también nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder seguir acompañándonos en el estudio de la Palabra de Dios que realizamos todos los días. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación completo por fe y gracia en Cristo Jesús. Es un mensaje que Dios ha dispuesto, las buenas nuevas del Evangelio que el mundo entero necesita conocer y también, primeramente, los que conocen la palabra de Dios necesitamos comprender claramente el plan de salvación para no engañarnos y para no engañar a otros también. Necesitamos realmente experimentar la salvación, porque una salvación por fe y gracia debe ser demostrado en la vida práctica, en la vivencia, en la experiencia. Así como dice la palabra de Dios, Cristo vino a este mundo para sellar con su vida y su muerte una salvación completa por gracia, un don, un regalo que Dios nos quiere dar como por milagro, una vida nueva, una vida limpia, pura, sin pecado, perfecto, santo, recto y llena de buenas obras. Ese es el estudio que estamos realizando. Estamos en el estudio número 463 de esta serie de salvación completa por medio de la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia perfecta y permanente y completa a los mandamientos de Dios y a la palabra de Dios, y una vida llena de buenas obras, los cuales son la luz verdadera, que es el carácter de Cristo, la gloria de Dios, que alumbrará la tierra con esa gloria. Entonces, vamos a hoy continuar estudiando, siempre con esa fe segura de que Cristo es nuestro Maestro. El Espíritu Santo puede impresionar nuestros corazones, nuestra mente, y puede también darnos una comprensión espiritual para que recibamos realmente una nueva vida espiritual en Cristo Jesús. Vamos a entonces hoy continuar estudiando. Estamos estudiando la justicia de Cristo en base a la ley de Dios. Y hemos visto que este mensaje fue por primera vez presentado en una forma clara, directa y sencilla en 1888 para el pueblo adventista en el Congreso de Minneapolis, donde estuvieron más de 90 delegados de todo el mundo, que se realizó del 10 de octubre al 4 de noviembre. En ese congreso durante 3 semanas, 3 mensajeros son los que presentaron este mensaje. Dios utilizó a 3 siervos que Él, en su gran amor y misericordia, los utilizó como instrumento en sus manos para que este mensaje fuera presentado al pueblo adventista y el pueblo adventista, al recibir este mensaje, pueda impartirlo al mundo. Pero la noticia triste que nosotros tenemos hasta hoy es de que el pueblo adventista, la iglesia adventista de aquel entonces, en su gran mayoría, por no decir todos rechazaron este mensaje.
el pueblo adventista solamente se quedó con el ayo, con el tutor, con el guía, que es la ley de los 10 mandamientos, y no aceptaron al dueño de la ley, a la ley misma, al amor verdadero. No aceptaron a la palabra verdadera que tiene vida, que es Cristo Jesús. Les faltó la fe, porque no comprendían realmente qué es una fe verdadera, la fe de Jesús. Esa fe con la cual Jesús en este mundo de este nacimiento ejerció una fe viva y plena en su Padre para poder mantenerse firme sin caer en tentación, y una fe por amor que le llevó a las obras que en aquel tiempo Jesús manifestó en este mundo. Esa fe verdadera fue descuidado por el pueblo adventista, por eso rechazó a Cristo. Pero como hemos visto en el estudio anterior, todos los que rechazaron, dice, la justicia de Cristo y se aferraron a la ley de los 10 mandamientos, a la Biblia, la misma ley, los juzgará, dice, en el juicio investigador. Y no tendrán disculpas, así como aquel hombre que se presentó en la fiesta de las bodas del Hijo del Rey sin vestido de bodas. O sea, es decir, sin el carácter de Cristo, santo, perfecto, puro. Y el rey entró para ver los convidados y le preguntó a aquel hombre que estaban con vestiduras viles, vestiduras humanas, carácter humano. Amigo, le dijo, ¿cómo entraste aquí? Y no pudo hablar ni una palabra, no pudo poner excusas. Permaneció, dice, en silencio, porque la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, había sido provisto en la salvación para todos los salvados, para todos los que por fe acepten a Cristo. Una vida perfecta, una vida de justicia con el carácter de Cristo es el mayor regalo y el mayor milagro que el creyente puede recibir para empezar la vida cristiana. Y había desechado, despreciado y rechazado ese regalo aquel hombre sin vestido de bodas. Y el rey le dijo a sus siervos, tomadlo y sacadlo y echadlo en las tinieblas, allí será el lloro, el crujir de dientes, porque despreció el regalo, el mayor milagro del nuevo nacimiento. Entonces, por eso es vital, importante, de vida o muerte, de salvación o perdición, conocer realmente cuál es la función de la ley y cuál es la función de la justicia de Cristo. Y cómo la ley lleva a los creyentes pecadores a Cristo para que sea completo su obra de salvación. Y como Cristo, al perdonar sus pecados, cambia el corazón, cambia la vida y le hace obediente, le hace justo, porque nace en el reino de Dios con el amor de Dios, con la justicia en el corazón. Cristo hace obediente en vida nueva, en vida espiritual, al nuevo creyente. Es el mayor milagro. Pero por otro lado, el hombre carnal, el hombre viejo, el yo, queda como crucificado para morir cada día, para ya no manifestar sus obras, sus planes, su vida. La salvación es en la nueva creación, porque Dios es creador. Creó a Adán y Eva
y también hoy quiere crear de nuevo al hombre para buenas obras y para su gloria. Ese es el estudio que fue rechazado en 1888 y Dios quiere que en este tiempo sea recuperado y sea estudiado profundamente y sea aceptado Cristo nuestra justicia, para que los creyentes de este tiempo puedan unirse en todo el mundo por el amor de Dios y con el mismo Espíritu de Dios que une, para salir al mundo, para dar el fuerte pregón, para iluminar el mundo, para inundar el mundo como las aguas cubren la mar, con la vida de Cristo, con el carácter de Cristo, para poder permanecer firmes, inmovibles en este tiempo final de crisis y angustia al cual el mundo está ingresando. Pronto las tinieblas cubrirán completamente este mundo. Los males se desatarán, males que el ser humano no imagina. Así como en el año 2020 en el mundo apareció y se manifestó la pandemia y la privación de la libertad, algo que sorprendió a toda la humanidad. Así entonces, la gran crisis está sobre nosotros. La única salida, la única salvación, el único camino que podrá liberarnos es Cristo nuestra justicia. Por eso hoy el verdadero cristiana, debe estar ya preparado con el carácter de Cristo para poder permanecer firme en el juicio investigador, en el juicio de los vivos propiamente dicho. Este juicio se lleva en el cielo. En el cielo se examinarán los registros del libro de la vida, del libro de memoria, y allí se determinará quién es digno de vida eterna y quién es el que ha despreciado esa salvación que Dios ha dispuesto y que no ha podido permanecer en esa salvación. El ser humano pecador hoy todavía tiene oportunidad para poder recibir el carácter de Cristo, ya que el carácter humano no podrá enfrentar el juicio. Las obras humanas no tendrán validez para vida eterna, sino para condenación. Bien, entonces, hemos visto hasta aquí que la función de la ley, la primera función, no olvidemos, es mostrar nuestros pecados, mostrarnos nuestros pecados. Es el detector del pecado. Es como un espejo que nos ha de mostrar nuestra real condición. Y al mismo tiempo la misma ley, por medio de los mensajeros, nos dirá que estamos condenados a muerte, estamos en peligro, estamos al borde de un precipicio, maldición. Pero nos dirán, hay salvación, hay tiempo de gracia todavía. Necesitamos ir a la ley original, al principio del amor, a la vida de Dios, a Dios mismo, a Cristo mismo, para encontrar perdón y cambio de vida, justificación por la fe. La ley es el ayo que nos conduce a Cristo para que por la fe y gracia seamos justificados por la fe y hechos justos. Viviremos una vida de obediencia y el apóstol Pablo dice, ya no estaremos bajo ayo, ya no estaremos bajo tutor, ya no estaremos ya
bajo la ley de los 10 mandamientos. Se acabó el método, la forma de obediencia humana, de esforzarse, de hacer lo posible en cumplir, en obedecer. Se acabó. Porque ahora el nuevo creyente tiene la justicia, tiene el amor, tiene la ley en el corazón, en el nuevo nacimiento, y la obediencia fluirá, saldrá de adentro, será una delicia, un placer obedecer. Aunque no existiera nunca leyes ni Dios, siempre ese ser humano sería obediente, recto, santo y bueno. Esa es la verdadera obediencia. Ahora sí, con el carácter de Cristo, está ya preparado para el juicio investigador, para el juicio de los vivos, y allí será declarado digno de vida, porque no podrán encontrar en sus registros ningún pecado del cual no se haya arrepentido. Y todas las obras de Dios que ha realizado por fe y gracia y por amor, le darán derecho a las recompensas en la vida eterna. Así entonces, enfrentará el juicio con la vida de Cristo, con el carácter de Cristo perfecto. Ese es el estudio que necesitamos realizar. Entonces, la última función de la ley en el juicio será el código de justicia en el juicio, la ley. Vamos ahora brevemente dar lectura a algunos textos bíblicos acerca de las obras, porque el mundo religioso del cristianismo, muchos nos hemos confundido las obras humanas de la ley con las obras de Dios en el hombre. Las obras humanas de la ley, la justicia propia, religión legal, obediencia como Pablo antes de aceptar a Cristo, obediencia como de los judíos antes que Cristo estuviera en este mundo, y cuando estuviera, esas obras, justicia de los fariseos, no da para salvación, no da para enfrentar el juicio. Pero las obras de Dios en el hombre son perfectas. Vamos a diferenciar. San Mateo 5:16. ¿Qué nos dice? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras que el creyente pueda realizar por fe y amor y la gracia de Dios será como luz en este mundo, dice. ¿De dónde nacen esas obras? Efesios 2:8 al 10 nos responde y nos da razón. Dice así: porque por gracia habéis sido salvos por la fe. Y esto no proviene de vosotros, esa salvación por fe y gracia, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, es el mayor milagro en el creyente. Por eso dice, la salvación no es por obras, dice, para que nadie se gloríe, para que ningún salvado se dé la gloria a sí mismo, diciendo que hizo algo, o por lo menos puso algo. No para que diga, yo he puesto mi fuerza, mi habilidad. Nada de eso, dice. Salvación es obra de Dios en el hombre, el mayor milagro. 10. ¿Cómo es esa salvación? Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, en la justificación por la fe, en la salvación, en el nuevo nacimiento, en ese milagro donde se recibe el carácter, la vida de Cristo, la justicia de Cristo, Cristo crea un nuevo hombre dentro del creyente, dentro del hombre natural, del hombre viejo, como dice Romanos 6. Dentro de nosotros, Dios con su poder creador puede crear de la nada un hombre espiritual, un hombre nuevo, como un niño nacido en justicia, en amor y en verdad y en santidad, ya diseñado, ya programado para buenas obras, así como a Adán y Eva creó para buenas obras. Esas son las obras del cual Jesús habla, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Son las obras de Dios en el hombre. El Espíritu Santo, por gracia, obrará en el nuevo creyente. No son obras del hombre viejo, del yo, del hombre carnal, no son sus obras, porque las obras del hombre son diferentes, que luego vamos a ver. Ahora veamos San Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Así que Dios dice que va a juzgar a los religiosos, especialmente de acuerdo a las obras, sus obras. ¿Qué clase de obras manifiesta? Los judíos, los fariseos, dice, hacen todas sus obras por ser visto de los hombres, para gloriarse. ¿Recuerdan ustedes al fariseo cuando fue al templo a orar? ¿Qué dijo el fariseo de rodillas en el templo? Señor, dijo, yo hago buenas obras. Yo ayuno, dijo, 2 veces a la semana. Yo oro todos los días. Yo pago mi diezmo. Yo guardo sábado. Yo practico todas las cosas. No soy como aquel publicano, señaló al publicano que estaba en el templo también. Son obras humanas egoístas, pero cumplimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, cumplimiento de la ley. Y ellos cumplían, decían por fe y decían que Dios les ayudaba, porque eran los mayores religiosos. Pero como hemos visto, las obras de Dios en el hombre son diferentes. Hay que nacer a vida nueva, creados para buenas obras. Veamos ahora Romanos capítulo 3:20, que dice: porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante Dios, porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado, nada más. Mientras el pueblo de Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino por obras. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahí están las obras humanas, pero religiosas. El pueblo de Israel, que cumplía estrictamente las leyes ceremoniales, estrictamente las leyes de los 10 mandamientos, pero no tenían fe en Cristo, solo tenían fe en sus obras, en su fuerza, en su justicia.
Como no tenían fe en Cristo, por eso Jesús vino y se presentó a ellos. Y no lo creyeron, no lo aceptaron, lo rechazaron y lo crucificaron. Así también hoy en día debe acontecer. Así aconteció en 1888. El pueblo adventista, guardador de la ley, guardador del sábado, pueblo que hacía obra misionera, campañas evangelísticas, pero no aceptó a Cristo. La fe les faltó. Así entonces se quedaron sin justicia verdadera, sin Cristo, sin la ley en el corazón, sin el amor. Y como hemos leído en el estudio anterior, ¿qué acontecerá? Prácticamente en el juicio, dice, serán abatidos, dice. ¿Y Jesús qué les dijo a estos religiosos? San Juan 8:39, 40, 41. Respondieron los judíos, quienes eran guardadores de la ley. Nuestro padre es Abraham, dijeron. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Abraham fue justificado, dice, por la fe, sin obras de la ley. Pero una vez justificado, Abraham vivió lleno de buenas obras, obras de Dios en el hombre. Y Abraham nunca se glorió, porque no hizo las obras él. Solo él era un instrumento, un medio por el cual las obras de Dios se manifestaban, y él era el mensajero de justicia. Sus obras brillaron y llegó a tener 1000 almas, 1000 personas con él que aceptaron a Cristo, a Dios. Abraham no andaba solo, no vivía solo. Había 1000 creyentes, seguidores de Dios. Así, hoy el verdadero cristiano ha de brillar en el mundo realizando las obras de Dios y ganará miles y miles de almas y los llevará a su casa, al lugar donde Dios le ha dado en el campo, en los puestos de avanzada. Allí llevará a las almas que acepten, así como Abraham llevaba a 1000 almas consigo y compartía con ellos todo porque tenía amor verdadero. Pero hoy el cristianismo profeso, adventistas, corporación, iglesias adventistas organizadas aparte, ministerios, grupos, protestantes, evangélicos, católicos, nadie quiere llevar a las almas a su casa, nadie quiere compartir la casa con las almas, nadie quiere compartir la vida con los creyentes, solo egoístamente llenan iglesias algunas horas y después los despiden. Un religioso egoísta. Dios no aprueba eso. ¿Qué dijo Jesús a los judíos? Pero ahora procuráis matarme, dijo a mí, Jesús, a los judíos, que decían ser hijos de Abraham. A mí que os he hablado la verdad, que oí de Dios. Abraham lo hizo, caso dice. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un Padre que es Dios. Así que los judíos guardadores de la ley se gloriaban que eran descendientes de Abraham, la verdadera iglesia, el verdadero pueblo, y tenían por Padre a Dios, dice. Pero Jesús les preguntó, ¿por qué ustedes piensan matarme? ¿Por qué no quieren recibir la verdad? ¿Por qué piensan mal de mí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo, porque él nunca permaneció en la verdad. La verdad es Cristo. La verdad os libertará del pecado, del mal, dice. Así Cristo
les enfrentó a los religiosos de su tiempo. Y hoy también el mensaje de la justificación por la fe tiene poder para enfrentar a los religiosos que no quieren investigar y no quieren recuperar este mensaje y se glorian que son el pueblo de Dios, se glorian que creen en Dios. Ahora vamos a aprender de Jesús. Jesús, cuando vino a este mundo, vino a dejarnos el ejemplo, vino a poner las huellas por donde debemos andar. Ejemplo os he dejado, dice. Jesús no manda, no ordena, no exige. Jesús da el ejemplo y solo hay que seguirle a Él. ¿Qué dice en San Juan 14, 10, 11 y 12 acerca de las obras que hacía Jesús? Jesús, aún siendo Dios y Hijo de Dios humanamente, ¿qué dice? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cómo vivió Jesús en este mundo, nacido en carne humana como nosotros? Jesús dijo, yo no hablo mis palabras, yo no hago mis obras, sino mi Padre que mora en mí, que está en mí, Él hace las obras y Él pone las palabras y yo las hablo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Al menos creedlo por las mismas obras. Si algo pedís, yo lo haré. Os aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Entonces, el que acepta a Cristo como su Salvador personal y está dispuesto a seguir a Cristo dejando todo como los discípulos, dejando sus barcas, su trabajo, su familia, todo. Jesús que dice, ustedes también, si creen en mí y me aceptan, harán, dice, las mismas obras que yo he hecho y aún mayores obras harán. Los discípulos Pedro y Juan hicieron mayores obras. Pasaban por donde estaban los enfermos y la sombra caía en los enfermos y se sanaba. Jesús nunca había sanado con su sombra mayores obras. Pedro predicó en el día de Pentecostés. 3,000, 5,000 almas se convirtieron y se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo y nacieron a vida nueva con el carácter de Cristo, con la justicia de Dios. Así hoy el creyente verdadero está llamado a depender de Cristo. Si Cristo dice mora en nosotros, si nosotros moramos en Cristo y permanecemos en Cristo, como dice San Juan capítulo 15, haremos las mismas obras de Dios. Cristo pondrá las palabras para predicar, para hablar. Entonces el cristiano verdadero no tiene por qué equivocarse, porque no va a hablar sus palabras. El cristiano verdadero no tiene por qué hacer malas obras ni caer en tentación, porque va a hacer las obras de Dios. Y el Espíritu Santo y la gracia de Dios garantizarán, siempre en cuando que el creyente haga la voluntad de Dios y tome la decisión de hacer lo que Dios le dice en su mente, en su conciencia. Pero si el creyente se levanta en vida carnal, en el viejo hombre, y comienza a hacer su voluntad, comienza a satisfacer su deseo, su voluntad, su gusto, su inclinación, entonces caerá en pecado y perderá la justicia, perderá
a Cristo. Pero Jesús dijo: hijito, si alguien hubiere pecado, abogado tenemos. Puede reconocer y Cristo le puede restaurarlo. ¿Cuál es la advertencia para nosotros para este tiempo, especialmente para los religiosos, profesos cristianos, que no podemos hablar con poder las palabras que Cristo pone? Religiosos que no podemos hacer las obras de Cristo, que no podemos aceptar el carácter de Cristo. ¿Cuál es el consejo? Apocalipsis 2:8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por fe. Y esto no proviene de vosotros, sino es don de Dios. Y dice: has dejado, dice, tu primer amor. Recuerda, dice, dónde has caído. Y vuelve, dice, al primer amor. Entonces hay que volver a recibir nuevamente el amor de Dios en el nuevo nacimiento. Porque 1 Juan 4:7 dice: el que tiene el amor verdadero es nacido de Dios. Para volver a tener el amor verdadero que es Cristo, que es la ley en el corazón, necesitamos nacer de nuevo como Nicodemo. Todavía hay un poquito de gracia. Debemos aprovechar este corto tiempo de gracia, porque ya el juicio investigador va a terminar en el cielo, con el juicio de los vivos. Aunque nosotros no estemos presentes en el cielo, nuestros nombres serán levantados y los registros darán razón de nuestra vida. Apocalipsis 20, 12 y 13 dice esto: y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras, sean buenas o malas. Las malas obras, ¿obras de quién son? Del hombre carnal, del yo, que se levanta en la vida religiosa cristiana. Pero las obras de Dios, que es para vida eterna, son obras de Dios, de Cristo en el hombre. Así que pronto el juicio de los muertos terminará. Todos los que han muerto en Cristo Jesús están siendo determinados sus nombres en el cielo ya. Pronto terminará y empezará el juicio de los vivos. Y nosotros necesitamos estar en pie con el carácter de Cristo perfecto. Porque la ley, como hemos estudiado ya, pide carácter perfecto, vida santa, sin mancha ni mácula, ni arruga ni cosa semejante. Si en nuestro carácter es encontrado un defecto, una mancha, un carácter de ira que hemos manifestado, o hemos ofendido, o no hemos trabajado todos los días permanentemente para Cristo en la salvación de las almas, entonces nuestro nombre, dice, será rechazado. Y las buenas obras que Dios haya obrado algún tiempo no se tomará en cuenta y seremos condenados. Y no habrá más tiempo. Ahí terminará todo. Por eso, la mensajera del Señor, en 1888,
Vamos ahora a continuar estudiando. ¿Qué advertencias presentó para poder estar preparados para el juicio de los vivos que ya en aquel tiempo iba a empezar? Pero se postergó el tiempo, se alargó el tiempo. Pero en este tiempo, dice, a causa de los escogidos el tiempo será acortado. Es otra verdad que necesitamos estudiar. Vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, página 375. El Señor no está complacido de tener al hombre confiando en su propia habilidad o buenas obras o en la religión legal, sino en el Dios viviente. Así que si hoy hay cristianos religiosos que confían en su propia habilidad, en su propio talento, preparación para hablar, para predicar, para hacer buenas obras, solamente tienen religión legal y no tienen, dice, fe verdadera. Para ser leales, dice, deben traer la fe de Jesús en el lugar correcto donde pertenece. En el mensaje del tercer ángel, la ley tiene su posición importante, pero es impotente a menos que la justicia de Cristo sea colocado junto a la ley para dar su gloria a todo el estandarte real de la rectitud. Y la Biblia dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Así que la ley tiene su lugar en el mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál es su lugar? Mostrar los pecados, la apostasía y señalar a Cristo y llevarlo a Cristo. Ahí termina su función. La ley no está diciendo tienes que obedecer, tienes que cumplir, no, porque sabe que nadie va a poder cumplir. Solamente es un ayo, un guía nada más. No salva, no santifica, dice. Pero necesitamos la justicia de Cristo, dice, colocada junto a la ley. Porque la justicia de Cristo, en la justificación, la ley será colocado, inscrito, grabado en el corazón nuevo, en la mente nueva del nuevo hombre. Ahora sí, realmente levantará, dice, el estandarte de los tres ángeles. Una profunda y completa confianza en Jesús dará la calidad correcta a la experiencia religiosa. Aparte de esto, la experiencia no vale nada. Es como la ofrenda de Caín. Así que no tiene ningún valor la forma de religión, solamente cumplir ceremonias, ritos, programas, asistir reuniones sábado, domingo, cultos, congresos, conferencias, programas de obra misionera. Por cumplir, de nada sirven. Si no está la ley en el corazón y si no se hace por amor y fe. Pero cuando es por fe y amor, guiado por el Espíritu Santo, es permanente, es continuo y es perfecto. El creyente no se cansa, tendrá nuevas fuerzas. Los obstáculos son allanados por Cristo y los ángeles. Es una vida de milagro totalmente diferente de lo que hoy el religioso vive. ¿No preservó una religión vital con Dios? No tuvo ni siquiera una religión legal, dice, porque mi pueblo hizo dos maldades. A mí me dejaron el manantial de aguas vivas y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Y yo os introduje en una tierra fértil para comer su fruto y su bien. Pero cuando en ella entrasteis, contaminasteis mi tierra
y mi herencia hicisteis una abominación. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que trataban de la ley no me conocían. Y los pastores prevaricaban contra mí. Así que los que predican, los que enseñan, los que tratan la ley, no conocen a Cristo, dice. Esa es la triste historia del pueblo adventista de 1888 y de los judíos en el tiempo de Cristo, y hoy también nosotros estamos expuestos al mismo peligro, a los mismos males. Ahora vamos a ingresar cómo son las obras en la justificación por la fe. En el tiempo de 1888, la mensajera del Señor llamó la atención a los mensajeros A.T. Jones y Waggoner. ¿Por qué? Vamos a leer. Hermano Alonzo T. Jones, le dijo, me gustaría llamar su atención para otro asunto. Yo estaba asistiendo a una reunión, dice, y una gran congregación estaba presente. En mi sueño, estaba usted presentando el tema de la fe y la justicia imputada de Cristo por la fe. Y usted repitió varias veces que las obras no eran nada, que no había condiciones. El asunto fue presentado bajo esa luz, que yo sabía que confundiría las mentes y no recibirían la impresión correcta en relación a la fe y las obras. Y decidí escribirle. Usted afirma esta cuestión con mucho vigor. Existen condiciones para que recibamos justificación y santificación y la justicia de Cristo. Y su significado, pero deja una impresión errada a muchas mentes. Aun cuando las buenas obras no salvarán ni un solo alma, con todo es imposible que un alma siquiera sea salvada sin buenas obras. Dios nos salva bajo una ley de que debemos pedir para recibir, procurar para encontrar y llamar si queremos tener abierta la puerta para nosotros. Cristo se ofrece a sí mismo como dispuesto a salvar hasta el extremo a todos los que a Él van. Él convida, invita a todos a ir a Él. Aquel que a mí viene, de ninguna manera lo echaré fuera, dice Jesús. Aquí tenemos una clarificación de la verdad del mensaje de la justificación por la fe en base a la ley. La mensajera del Señor en sueños vio, dice, a los mensajeros que estaban predicando a una gran congregación. ¿Y qué es lo que habían repetido muchas veces en su prédica? Que era buena, dice, porque presentaban de la fe, la justicia imputada de Cristo por la fe. O sea que Cristo imputa, regala, dona. Es un don que por fe y gracia en el nuevo nacimiento al creyente verdadero le imputa que es su justicia, su vida, su carácter, su santidad, su perfección, su pureza, su rectitud, su amor, su justicia. Eso es lo que estaban presentando. Pero cuando estaban predicando esa verdad, que es verdad presente, pero usted, dice, repitió varias veces
que las obras no eran nada, que no había condiciones. Dos aspectos importantes de la justificación por la fe. Esa es la justificación barata, una justificación sin condiciones, una salvación barato sin condiciones que el mundo religioso y el mundo adventista presenta. Ustedes habrán visto en grandes reuniones de protestantes evangélicos, se presenta una salvación muy barata, en remate. Dice, todos los que acepten a Cristo, dice, salgan al frente, dice, y ya están salvos. No necesitan, dice, la ley de los 10 mandamientos ya obedecer. Así se confunde los creyentes. El adventismo dice, hay que obedecer la ley, dice, ¿cómo? Externamente nada más se está diciendo, porque no les han presentado a Cristo. ¿Cómo se acepta a Cristo con las condiciones? Tanto el evangélico, tanto el adventismo no presenta las condiciones para la justificación por la fe. Ahí está el problema. Satanás llevó al extremo una salvación barata, una salvación que no vale nada, porque no da resultado. La vida del creyente sigue lo mismo o peor. Necesita conocer las condiciones, requisitos. Hay 12 condiciones para el nuevo nacimiento y la justificación, pero podemos resumir en 2 condiciones principales. Todos son por fe y gracia. La única condición principal es la fe. Fe verdadera. Pero la fe, ahora lo podemos extender en 2 condiciones. Por fe el creyente tiene que entregar su vida, reconocer que es pecador y que su vida no vale, es miserable, pobre, ciego, desnudo, sin gracia, desgraciado, entregar su vida a Cristo. Así como cualquier máquina, cualquier artefacto, cualquier instrumento que se ha malogrado, uno lo entrega al técnico, al que repara, al que arregla, lo entrega para que él se haga cargo y solucione. Así el creyente, la condición, dice, es aceptar el llamado. Venid a mí todos los trabajados y cargados, vengan tal como están, dice, con la carga del yo, del pecado, que es la raíz, el depósito, y con las cargas de esta vida, las ocupaciones, los afanes de esta vida, los estudios, trabajos, alimentación, vida de la ciudad, toda la vida que vive, traigan, dice, esa es la condición. Entrega de nuestra vida en las manos de Cristo, para que Cristo, ¿qué haga? Cristo lo va a crucificar junto con Él. Tiene que morir, ya no debe vivir, para que el pecado ya no tenga poder sobre el muerto. Muerto yo, egoísta. Esa es la primera y grande condición. Solo el que tiene fe puede entregar su vida. Estar dispuesto ya a no vivir en el yo, en el egoísmo, en el pecado. Segunda grande condición. Las demás cargas de la vida, dice, entréguenme. Tiene 4 cargas principales el ser humano, aparte del yo que ya entregó. Por fe también, si no hay fe, imposible entregar a Cristo, renunciar y entregar.
La Biblia dice, el que no renuncia a todo lo que tiene para entregarlo a Cristo, no puede ser mi seguidor ni mi discípulo, dice San Lucas 14:33. ¿Cuáles son? 4. Ya para poder, terminando nuestro estudio, enumeraremos las demás cargas para entregar. Condiciones estamos hablando. Repetiremos porque ya muchas veces en los estudios anteriores hemos detallado. Primera carga de este mundo que carga el ser humano pecador es sus riquezas de maldad, sus tesoros, el afán por ganarse el pan cada día, y el rico el afán por cuidar sus riquezas. Dedica toda su vida, cuerpo, alma y espíritu, se sacrifica para buscarse el pan, el sustento en este mundo, los pobres, y los ricos en cuidar y administrar sus riquezas. Esa riqueza, esa necesidad que crea, dice eso, es una carga que no les va a dejar vivir la vida cristiana. Dice, entréguenme, dice Jesús. Yo lo voy a utilizar en el nuevo creyente para salvar almas, riquezas de maldad. No dice solamente entrégame el diezmo. Claro que está incluido el diezmo, el 10%, pero hay que entregarlo también el 90% para ser utilizado, administrado como mayordomo para salvar almas. 2. Entregar nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestra habilidad, nuestra preparación. Si usted es médico, necesita entregar su título y su preparación a Cristo para que su talento, su preparación trabaje para Cristo. Si usted es artesano, si usted es trabajador común, tiene negocios, trabajo independiente, necesita entregar su habilidad para trabajar para Cristo, sus dones, sus talentos para Cristo 100%. Ahora ya no dedicará para el mundo ya, ni para buscarse la vida, porque ahora va a tener un nuevo Padre, es rico, Cristo. Entregaremos todo, dice, recibiremos todo lo que Dios tiene preparado en el cielo y quiere derramarnos hoy en día 100 veces tanto, y la vida eterna también. 3, entregar, dice, entregar nuestro tiempo. Nuestro tiempo. ¿Cuántos días? 7 días a la semana, 30 días al mes, 360 días al año. Pero otros han entendido que hay que entregar un día nomás, sábado, dice el adventista. El evangélico dice los domingos o algunas noches, horas nomás. No han entendido las condiciones. Por eso no funciona la entrega, el aceptar a Cristo. Por eso la vida no cambia. Hay que vivir, trabajar en la nueva vida espiritual los 7 días a la semana para Cristo, incluido el sábado también reposo. Entregar a Cristo todos los bienes, todos los tesoros, incluido el diezmo también, para los que han de predicar para el ministerio. Y luego, 3, hemos dicho, entregar nuestros talentos, habilidades. Y la carga mayor, el templo, el yo, nuestra vida. Esas son las condiciones. Todo es por fe, solo el que tiene fe puede hacer eso. El que no tiene fe no va a poder entregar eso. El que no tiene fe dirá, Señor, ¿de qué voy a vivir? De todas maneras tengo que confiar en mi trabajo, en mi profesión, en mi dinero, en mi casa, en mis cosas. No tiene fe en Cristo. Le falta la fe. Tiene que estudiar día y noche para que la fe se desarrolle. La fe viene por el oír. Otro dirá, no puedo entregar mi título, mi talento. Yo soy profesor, médico, ingeniero, tengo que trabajar.
para ganarme la vida y para predicar el Evangelio, no tiene fe en Cristo, tiene fe en su profesión, en su trabajo, en su negocio, en su oficio. No tiene fe en Cristo. Otro dirá: Señor, yo tengo que trabajarme 6 días, un día te voy a dedicar. No tiene fe. Tiene fe en 6 días para trabajar en ese tiempo. Solamente cree en el sábado, nada más. Le falta la fe. Y lo primero, lo más principal, que era el templo, la vida. Muchos no quieren entregar su vida. Dice: Señor, mi vida siempre quiero buscarme la vida. El egoísta siempre quiere buscarse en el mundo las cosas para sí mismo. Confía en el yo, que el egoísta está preparado para buscarse la vida. No cree en Cristo. Esas son las condiciones de la justificación por la fe. Y ahora, ¿qué más dijo la sierva del Señor? Las obras. Muchos entienden mal esto. El mensaje de la justificación por la fe enseña que la salvación no es por obras de la ley, que la santificación no es por obras de la ley. El predicar el Evangelio no es por obras, dice, de la ley. Y allí se confunden. No hay que confundirse. Está diciendo que la vida cristiana, la vida de santidad, no es confiar en que el hombre carnal, el yo, va a tener que hacer obras. En la vida cristiana, el hombre carnal va a tener que poner su fuerza, su sabiduría, no. A esas obras se refiere cuando los mensajeros decían que las obras del hombre no valen nada. Pero si el creyente ha nacido a vida nueva, cumpliendo las condiciones, y tiene la vida de Cristo, el hombre espiritual, ese hombre espiritual trabajará día y noche, no se cansará, vivirá feliz y hará las obras de Cristo, las obras de Dios. Esas obras serán computadas, serán examinadas en el juicio para las recompensas. Dios, como una dádiva, regalará, dice, al creyente nuevo las obras que él va a realizar por su espíritu y por su gracia. Por eso la hermana Juárez dijo: pero es imposible que un alma siquiera sea salvada sin buenas obras. Sin buenas obras nadie puede entrar al cielo, porque son las buenas obras perfectas que Cristo hará en el hombre. Pero las obras humanas no valen para entrar al cielo ni para la salvación. Hay que diferenciar claramente estos dos aspectos de las obras humanas y de las obras de Dios en el hombre. En el próximo estudio leeremos los escritos claramente sobre las obras de Dios en el hombre y las obras humanas. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén. Así sea.